Bueno, nosotros continuamos en este programa especial, ¿no? Arrojando soluciones viables para el gran conflicto que, por supuesto, sin dudas, representa el cambio climático para la región. Pero básicamente concentrados en este lugar que es maravilloso, que es el Caribe. Así que vamos a seguir en el marco de esta gran celebración, la Semana del Clima, por supuesto. Estamos para ustedes. Vamos a dar la bienvenida esta vez a Carlos Ruiz, quien es el coordinador de la Oficina Regional de la ONU, Cambio Climático para el Caribe. Carlos, bienvenido a las cámaras del programa y, por supuesto, bienvenido también a República Dominicana. Muchas gracias, estimado Alex. Es un placer estar el día de hoy con ustedes en esta mañana en el Canal 4. Y bueno, muy contento de estar aquí. Quiero agradecer también la calurosa bienvenida que nos ha dado el gobierno de la República Dominicana y que ha sido el gestor de esta Semana del Clima que se lleva a cabo a nivel regional en este hermoso país. Muchas gracias. Precisamente, Carlos, esta semana que nos encuentra con un arduo trabajo en pro de aportar, pues eso, ¿no? Alternativas, soluciones viables para esta gran problemática, que es la problemática del cambio climático. ¿Cómo es la visión, precisamente desde la Organización de Naciones Unidas? Bueno, como ustedes saben, es muy evidente que estamos todos como sociedad afectados por esta crisis climática. Tenemos una responsabilidad muy grande desde Naciones Unidas y desde los países que implementan las decisiones, entre otras, del Acuerdo de París, de cambiar un poco la dinámica, el régimen climático que tenemos a través de acciones concretas de mitigación, adaptación y resiliencia. Entonces, en ese sentido, hemos pasado como sociedad de establecer el qué que establece el Acuerdo de París, los compromisos, ahora a un nivel amplio de implementación. Entonces ustedes van a ver una transformación que se traduce en un futuro de una economía descarbonizada, con sociedades más resilientes y capaces de adaptarse al cambio climático. Y aquí es muy importante, al margen del trabajo que realizan las organizaciones como la nuestra y que apoyan las decisiones de los países, es muy importante que la sociedad civil se sume a este esfuerzo para poder tener un futuro más sostenible. Y quiero destacar en ese sentido también que en este proceso de implementación, donde ya están claras las reglas del Acuerdo de París, le llamamos el manual de reglas, es muy importante que los países muestren liderazgo y que muestren en concreto cuáles son los compromisos en las acciones que se implementan, por supuesto, para el beneficio de la comunidad. Y en ese sentido, el liderazgo de República Dominicana al llevar a cabo esta Semana del Clima y traer a los países vecinos en la región y facilitar las discusiones de las mejores prácticas, ese liderazgo es muy valioso. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos. Has mencionado, Carlos, una palabra dentro del esquema de tu alocución, ¿no? En 3 ocasiones, que es el liderazgo. Y precisamente República Dominicana ha asumido primero con mucha valentía, con mucha entrega, con mucha decisión, pero también con un alto sentido de liderazgo esta Semana del Clima, ¿no? Sobre todo porque no simplemente nos expone como país, sino que al mismo tiempo nos compromete. Entonces, de repente, hablas del Acuerdo de París. Estamos trabajando en función de ese gran evento que se aproxima este mismo año, ¿no? Para el mes de noviembre. ¿Cuáles han sido, de repente, hasta este momento, las determinaciones que se han arrojado en función de este gran evento, que esto es como el inicio de lo que sería el evento del año en función del cambio climático? Sí, muy interesante la pregunta, porque lo que estamos haciendo aquí es dando un mensaje como región de cuáles son los aspectos prioritarios para la implementación del Acuerdo de París, y son mensajes que después van a alimentar el proceso de negociaciones a nivel global. Entonces es muy importante que las discusiones nos lleven a tener un mensaje claro pero efectivo de cuáles son los próximos pasos, ¿no? Entonces en el tema del liderazgo hay que moverse no solamente de los compromisos verbales, sino también a la acción en el terreno, acción que por supuesto se traduzca en beneficios para nuestras comunidades, para la sociedad civil. Y quiero destacar ahí, por ejemplo, hemos tenido en una de las líneas de trabajo que habla sobre las posibilidades de acción para el futuro, una agenda de desarrollo, una agenda positiva. Ahí ha sido muy interesante ver el trabajo que ha hecho el Ministerio de Energía a través o bajo el liderazgo del ministro Almonte, en entender cuál es el potencial, por ejemplo, de tecnologías nuevas para la transformación
de energías a energías renovables, como por ejemplo el hidrógeno verde, o una acción muy concreta y muy agresiva, con mucha ambición, para la transformación de la matriz energética que puede ser en base a combustibles fósiles a una matriz energética de energías renovables. Entonces, ese es un paso concreto que muestra la transformación y el nivel de ambición. Sobre todo un paso de avance que muestra el grado de compromiso que asumen los países que se involucran dentro de esta decisión, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, esto por supuesto tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones porque se necesita un diálogo multisectorial a nivel de país, pero también el país tiene que entender sus circunstancias y condiciones únicas que hacen que después, como país, todos los ministerios y todo el sector económico, incluyendo el sector privado y el sector de financiero, ancle las acciones y los compromisos que los líderes del país van definiendo. Entonces, esta es una plataforma justamente para lograr eso, para lograr que este diálogo se realice y que se sume otros países de la región para tener las sinergias y el mensaje como región que puede ser más poderoso una vez que lleguemos a Egipto en la COP27. Una semana podríamos llamarla crucial, ¿no? Que ha sido esta que concluye en el día de mañana, pero que se han arrojado importantes determinaciones, sobre todo de cara a esta gran responsabilidad social. Sabes que los dominicanos tenemos una concienciación muy clara de lo que es la preservación de los recursos naturales y a la fortaleza del medio ambiente, ¿no? Y eso lo asumimos con total entereza. De hecho, cuando me entero de este evento, me dio mucha alegría, sobre todo porque sé de lo que la gente nuestra es capaz cuando de hablar, de querer hacer las cosas bien se refiere, ¿no? ¿Cuál es la realidad de América Latina y el Caribe en relación a esta responsabilidad que asumimos ante el cambio climático? Bueno, como habíamos mencionado antes, esta es una realidad que nos afecta a todos. El cambio climático afecta de alguna u otra manera a los países, y hay algunos países que son más vulnerables que otros al cambio climático. Por ejemplo, en el Caribe muchos de los países viven del sector turismo o tienen una influencia del sector turismo en la economía muy grande, y con lo cual tienen que adaptarse y tener medidas, acciones concretas para poder resistir y crear condiciones más resilientes a estos sectores tan importantes de la economía. Entonces, aquí estamos trabajando con sectores y con actividades innovadoras para poder mejorar la resiliencia del sector turismo, en este caso, por ejemplo, a través de las medidas de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, para cerrar la ecuación de implementación de estas medidas de soluciones basadas en la naturaleza, esto tiene que ir acompañado de métodos de implementación facilitadores, como por ejemplo el sector financiero apoyando estas acciones, pero también tiene que estar la sociedad civil ayudando y cooperando a través de diseminación, pero también protegiendo las mismas áreas, y a esto se suma, por supuesto, todo el marco legal que el país debe poner en práctica para hacer esta implementación de medidas de adaptación. Y que sea eficiente, claro, efectiva y que sea eficiente, ¿no? Y que se traduzca, por supuesto, en condiciones más adecuadas cuando las sociedades están expuestas a impactos climáticos, como por ejemplo los huracanes o otros aspectos relacionados con el incremento de la temperatura, como el sargazo o sí, otros impactos. Que es otra realidad, Carlos, es otra realidad. Ciertamente. Bueno, pues vamos a agradecerte el hecho de que hayas estado con nosotros, a Carlos Ruiz, quien es el delegado provincial de la ONU para América Latina y el Caribe. Un gusto tenerte. Vale decir que, amén de que bueno, eres de la ONU, eres de Bolivia, y eso es importante también que se sepa. Y Bolivia tiene un estrecho vínculo desde hace muchos años con República Dominicana, y me da mucha alegría que estés por acá, ¿no? Muchas gracias. Para mí es un placer, por supuesto, apoyar el Centro de Colaboración desde el Caribe para la región, y nuestro centro, un brazo de la oficina central en Bonn, está a entera disposición. Trabajamos con los socios, facilitando, por supuesto, la implementación del Acuerdo de París y de la Convención en general en la región, en el país, así que cuenten con nosotros. Nosotros trabajamos con muchos socios y la idea es atender esta responsabilidad de la manera más rápida y eficiente de acuerdo a lo que establece la ciencia. Y al final es lo que se quiere. Así Enhorabuena, gracias.
gracias a Carlos Ruiz. Alex. A ustedes vamos a invitarles a continuar con el programa. Recuerden, estamos en vivo en el marco de esta gran celebración de la Semana del Clima, donde República Dominicana es sin dudas protagonista y se convierte en la capital del medio ambiente, del clima, del cambio climático en toda nuestra región. Seguimos con más. Se queda con nosotros. Somos Esta Mañana.